Mi nombre es Ernesto y lo que viví hace algunos años en la quebrada de Humahuaca, en Jujuy, aún me persigue. Siempre he sido un hombre escéptico, jamás he creído en fantasmas ni en leyendas, pero lo que experimenté en ese lugar me cambió para siempre. Había viajado a Jujuy para hacer una serie de recorridos fotográficos. La quebrada de Humahuaca, con sus paisajes imponentes y colores únicos, parecía un paraíso para cualquier amante de la fotografía. El día fue perfecto, sin contratiempos, pero todo cambió al caer la noche. Había decidido acampar en una zona alejada, cerca de unas formaciones rocosas que los lugareños le llamaban los guardianes. Supuestamente, era un sitio sagrado para los pueblos originarios, un lugar que protegían desde tiempos inmemoriales. Pensé que era solo historias para los turistas, así que no le di mucha importancia. Esa noche, el viento soplaba con una fuerza extraña, ululando entre las rocas como si estuviera vivo. Me refugié en mi tienda, escuchando el eco del viento, cuando de repente empecé a oír algo más. Al principio, pensé que era el sonido del viento, arrastrando las piedras, pero se trataba de algo más. Era una especie de susurro, como si alguien o algo estuviera murmurando en una lengua antigua. Lo ignoré, convencido de que mi mente estaba jugando una mala pasada, pero pronto los susurros se volvieron más intensos. Salí de la tienda con una linterna, tratando de calmarme. El aire estaba helado y a lo lejos, entre las sombras de las rocas, vi algo moverse. Eran pequeñas siluetas, corriendo entre las piedras con una velocidad sobrehumana. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Parecían niños, pero había algo terriblemente extraño en la manera en la que se desplazaban. No emitían sonido alguno, solo ese susurro que llenaba el aire. Decidí acercarme pensando que tal vez eran niños de alguna comunidad cercana, jugando en la oscuridad, pero cuando me acerqué, lo suficiente lo vi. Esas figuras no eran humanas, eran pequeñas con cuerpos diminutos, pero sus ojos brillaban en la oscuridad, como dos brasas encendidas. Sus caras eran casi invisibles en la penumbra, pero lo que más me aterrorizó fue la sensación que emanaban. Era como si el aire a su alrededor estuviera cargado de algo maligno, algo que no pertenecía a este mundo. El pánico me invadió. Retrocedí lentamente, pero una de las figuras giró la cabeza y me miró directamente. Sentí como si algo se metiera en mi mente, un terror que nunca había experimentado antes. Fue entonces cuando escuché una risa, pero no una risa infantil. Era algo más profundo, más perturbador. Me di la vuelta y corrí de regreso a mi tienda sin mirar atrás. Pasé el resto de la noche en vela, con la linterna en la mano, temblando de miedo. Los susurros continuaron hasta el amanecer, y cuando finalmente salió el sol, recogí mis cosas y abandoné el lugar sin mirar atrás. Al llegar al pueblo más cercano, decidí contarle a uno de los ancianos locales lo que había visto. El hombre me miró en silencio durante unos segundos, antes de decir: «Has tenido suerte. Los aluches te han dejado ir. No a todos les perdonan la intuición». Desde ese día, no he vuelto a acampar solo. Aún no sé lo que vi exactamente, pero sé que algo antiguo y poderoso habita en la quebrada de Humahuaca. Y aunque muchos lo nieguen, sé que no fui el primero en verlos, y tampoco seré el último. Mi nombre es Mario, y lo que te voy a contar ocurrió en un viaje de senderismo en la sierra de Oaxaca. Durante años, mis amigos y yo habíamos explorado diferentes rutas,
en busca de nuevas aventuras, pero nunca habíamos pasado por algo tan aterrador como lo que sucedió aquella noche en el Cerro Encantado, un lugar que muchos lugareños evitan. Habíamos escuchado las historias, claro, cuentos de sombras que aparecían al caer la noche, de risas infantiles en medio de la oscuridad y de objetos que desaparecían sin dejar rastro. Pero, como siempre, lo tomamos como simples leyendas locales, algo para asustar a los forasteros. Así que decidimos desafiar el miedo y acampar cerca del cerro, en una zona donde pocos se atreven a pasar la noche. El día transcurrió sin incidentes. El paisaje era impresionante, lleno de vegetación exuberante, y la vista desde la cima del cerro era tan espectacular. Pero, cuando el sol comenzó a esconderse, una sensación extraña empezó a envolvernos. No era solo el frío, que descendía con rapidez, era algo más profundo, como si el aire se hubiese vuelto más pesado, más denso. Encendimos una fogata para mantenernos caliente y charlar un rato antes de irnos a dormir. Sin embargo, en cuanto la oscuridad se asentó completamente, empezaron los ruidos. Al principio, fueron pequeños crujidos, como si algo o alguien caminara entre los árboles, pero cuando apuntábamos las linternas, no veíamos nada. Mi amigo Carlos fue el primero en decirlo. Este lugar no me gusta. Siento que estamos siendo observados. Lo que vino después fue aún peor. A medida que la noche avanzaba, comencé a escuchar lo que parecían risas, pero no eran risas comunes. Eran agudas, como las de niños pequeños, pero distantes y extrañamente distorsionadas. Intenté ignorarlas, pero las risas se fueron acercando, resonando alrededor del campamento, como si nos estuviesen rodeando. Carlos estaba pálido y juraba haber visto algo moverse entre los árboles. Fue entonces cuando decidimos apagar la fogata para intentar ver mejor a nuestro alrededor. Cuando las llamas se extinguieron, el frío se hizo aún más intenso, pero lo más aterrador fue lo que vimos a lo lejos: pequeñas figuras, no más grandes que 1 metro, moviéndose rápidamente entre los arbustos. Eran como sombras, pero más sólidas, más presentes, aunque no pudieras distinguirles el rostro. Uno de los chicos, en un ataque de pánico, gritó y corrió hacia el bosque. Lo seguimos, gritando su nombre, pero lo que vimos en ese momento fue lo suficiente para paralizarnos a todos. Frente a nosotros, esas pequeñas figuras nos miraban desde la penumbra, completamente inmóviles. No eran humanas, sus cuerpos parecían estar hechos de algo más, algo que no pertenecía a este mundo, y sus ojos, esos ojos brillaban con una luz propia, como si reflejaran la oscuridad misma. No sé cómo, pero conseguimos reunir el valor para regresar al campamento. Cuando llegamos, todo estaba en desorden. Las mochilas estaban esparcidas por el suelo y algunos de nuestros objetos personales habían desaparecido. Sabíamos que no podíamos quedarnos más tiempo, así que recogimos lo poco que quedaba y bajamos corriendo por la ladera del cerro. No paramos hasta llegar al pueblo al amanecer. Lo más extraño fue que al hablar con los habitantes, no parecieron sorprendidos. Uno de ellos, un anciano que nos miraba con ojos cansados, solo nos dijo: los niños del cerro, ellos protegen ese lugar. No les gusta que los extraños se queden mucho tiempo. Desde entonces, he evitado la sierra de Oaxaca. Sé que lo que vimos no era normal, y todavía me despierto por las noches con las risas de esas criaturas resonando en mi cabeza. Algunos dicen que los aluches, o lo que sean, solo juegan bromas, pero lo que vivimos aquella noche fue algo mucho más oscuro. Desde entonces, he evitado la sierra de Oaxaca. Sé que lo que vimos no era normal, y todavía me despierto por las noches con las risas de esas criaturas resonando en mi cabeza.
Algunos dicen que los aluches, o lo que sean, solo juegan bromas, pero lo que vivimos aquella noche fue algo mucho más oscuro. Mi nombre es Antonio, soy un guía turístico en la región de la península de Yucatán. Lo que te voy a contar es algo que me ha mantenido en vela desde entonces, y sinceramente, aún no sé cómo explicar lo que pasó esa noche. Todo ocurrió hace unos meses, cuando me pidieron organizar una excursión a unas ruinas poco conocidas, en esa parte del bosque que no suelo frecuentar. Ese lugar siempre ha tenido una fama extraña, y los lugareños solían decir que estaba protegido. Yo nunca creía en esas historias, hasta que las viví. Nos adentramos en el bosque al caer la tarde, justo cuando el sol comenzaba a desaparecer detrás de los árboles. El aire era denso, húmedo, y el silencio entre los árboles era tan profundo que apenas se escuchaba el crujir de las ramas bajo nuestros pies. A medida que avanzábamos, noté algo extraño. Era como si el bosque se volviera más oscuro de lo que debería. Aún con las linternas, las luces parecían no alcanzar más allá de unos pocos metros, y la brisa, que usualmente traía el canto de las aves nocturnas, había cesado por completo. Llegamos a las ruinas, y la sensación de estar siendo observado era abrumadora. No dije nada al grupo, pero podía sentir algo que no andaba bien. Mientras revisábamos las antiguas estructuras de piedra, escuché un ruido extraño entre los matorrales, un susurro, como si alguien o algo estuviera hablando en un idioma que no podía entender. Al principio pensé que era el viento, pero el sonido era demasiado claro, demasiado humano. Uno de los turistas señaló algo en el suelo, pequeñas huellas, demasiado pequeñas para ser de un animal, huellas de pies, desnudos que parecían rodear el lugar donde estábamos. Sentía un escalofrío recorrer mi espalda, y de repente, uno de los árboles a unos metros de nosotros se sacudió violentamente, como si algo se moviera entre las ramas, pero no había viento ni nada que pudiera haber causado ese movimiento. Le pedí al grupo que se mantuviera cerca y decidimos volver al campamento. Mientras caminábamos por el sendero, las huellas nos seguían, pequeñas pisadas que aparecían justo donde no habíamos pasado antes. En un momento, un turista gritó. Se había quedado rezagado unos metros y decía haber visto algo entre los árboles. Decían que eran pequeños seres con ojos brillantes, que lo observaban desde la oscuridad. Lo más aterrador fue cuando al girarme, los vi también, pequeñas figuras, no más grandes que un niño de 5 años, de piel oscura y ojos que reflejaban la luz de nuestras linternas de una manera antinatural. Estaban inmóviles, como estatuas, pero su presencia era opresiva. Era como si el mismo bosque hubiera cobrado vida a través de ellos. Sentí que nuestras mentes eran invadidas por un miedo primitivo, algo que no podíamos controlar ni entender. Aceleramos el paso, casi corriendo. El susurro en el aire se hizo más fuerte, y las pisadas que habíamos visto parecían multiplicarse a nuestro alrededor. La linterna que llevaba empezó a fallar, parpadeando. En la confusión, una de las chicas del grupo tropezó y cayó. Cuando intenté ayudarla, escuché un chillido agudo, como una risa distante, y noté que una de esas pequeñas figuras estaba solo unos metros de nosotros, mirándome, con una sonrisa torcida. Corrimos sin detenernos hasta que llegamos al borde del bosque, y cuando por fin estuvimos a salvo, las figuras habían desaparecido, como si nunca hubieran estado ahí. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir. Al día siguiente, al volver al pueblo, un anciano local me dijo que los aluches, los guardianes del bosque, a veces se manifiestan para proteger lo que consideran suyo. Me advirtió que no deberíamos volver. Desde entonces, cada vez que paso cerca de ese sendero, siento que me siguen observando, algo que nunca nos dejó ir del todo.
Viajaba por la selva, en la península de Yucatán, cuando el motor de mi camión comenzó a fallar. Era medianoche y todo estaba oscuro. Al detenerme, escuché unos susurros, como voces de niños, pero no entendía lo que decían. Pensé que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. De pronto, vi algo moverse entre los árboles. Era una pequeña figura, con ojos brillantes, demasiado rápido para ser humano. Mi piel se erizó, los susurros aumentaron, y antes de que pudiera reaccionar, sentí algo pequeño agarrándome la pierna. Miré hacia abajo y vi uno de ellos, sonriendo de forma antinatural. El terror me paralizó. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Los susurros, antes débiles, ahora resonaban en mi cabeza, como si quisieran controlarme. Vi más de esas figuras entre los árboles, rodeándome, sus risas distorsionadas, como el eco de una pesadilla. Sentí que el aire se volvía pesado, y mi mente empezaba a jugarme malas pasadas. Estaba atrapado, sin saber si corría o me hundía más en su juego. De alguna manera, logré sacudir el miedo suficiente para soltarme de aquella mano y correr hacia el camión. Al entrar, cerré las puertas con fuerza, pero al mirar por el parabrisas, los aluches seguían allí, con su rostro deformado por las sonrisas oscuras, golpeando suavemente el vidrio, como si quisieran que saliera de nuevo. Arranqué el motor y aceleré sin mirar atrás. Las risas se desvanecieron mientras me alejaba a toda velocidad. Nunca volví a esos caminos. Sé que esas criaturas no solo juegan, te atrapan, y una vez que lo hacen, no te sueltan. Gracias por escuchar estos relatos. Si te gustaron, dale like y suscríbete para más. Estaré subiendo 4 videos a la semana, martes, jueves, viernes y sábados. No te pierdas los próximos videos. Si quieres que tus relatos o historias aparezcan en el canal, mándalos a nuestro correo de relatos, relatoselarcanista@gmail.com. Deja que tu creatividad de horror nos sorprenda o tus vivencias nos impacten. Nos vemos en una próxima historia o relatos.